¿Puedes ayudarme solo un mes?, me preguntó Sofía, con los ojos rojos y las manos temblorosas mientras sostenía su taza de café. Hasta que consiga otro trabajo. Hasta que supere todo esto. Yo la miré y asentí. ¿Cómo podía negarme? Era mi hermana. Había terminado con ese de Raúl después de años de una relación destructiva, y aunque sabía que ella había tenido su parte de responsabilidad, no podía verla en la calle. Le ofrecí mi apartamento, con la condición de que fuera temporal. Unas semanas, le dije. Un mes, como máximo. Lo que no sabía era que ese máximo se estiraría como chicle. Que su pena se transformaría en excusas. Que sus gracias se volverían exigencias. Y que yo me convertiría, sin darme cuenta, en el idiota que pagaba todo sin hacer preguntas. El primer mes fue comprensible. Yo pagaba el alquiler, la comida, incluso su abono del metro. Ella decía que necesitaba tiempo para recuperarse, que la ruptura la había dejado devastada. Y yo le creía. Porque durante años había sido yo quien decía que Raúl no le convenía. Porque vi sus lágrimas. Porque tenía la esperanza de que, al fin, Sofía abriría los ojos y querría reconstruir su vida. Pero con cada día que pasaba, algo se sentía raro. Las preguntas comenzaron a llegar sin contexto. ¿Tú todavía guardas todos los documentos del banco? ¿Te acuerdas cuánto ganas neto al mes? Si alguna vez necesitaras sacar un préstamo, ¿con qué banco lo harías? Eran preguntas sueltas, dichas al pasar, como si no tuvieran importancia. Pero las anotaba mentalmente. Como una sombra detrás de la cortina, algo no encajaba. Y entonces, un día, salí del trabajo más temprano de lo habitual. Era viernes. Decidí no avisar que regresaría antes. Pensé que sería agradable sorprenderla con su comida favorita y ver una película. Cuando me acerqué al edificio, vi a Sofía en la esquina. Y no estaba sola. Raúl. Él. El ex. El supuesto abusador. El hombre que, según ella, la había destruido. Reían. Él le tocaba la cintura. Ella le sostenía la mirada como si nada hubiera pasado. Me detuve. Mi sangre se congeló. Iba a girarme e irme, cuando los escuché. Todo va según el plan, amor, dijo Sofía. Él no sospecha nada. Es un ingenuo. Pronto viviremos aquí, tú y yo, respondió Raúl. Sin él. Todo esto será nuestro. Me tragué el nudo en la garganta. Me sentí idiota. Traicionado. Burlado. Pero no hice una escena. No grité. No corrí hacia ellos. Solo sonreí. Porque ahí mismo, en esa esquina, decidí que no iba a pelear. Iba a ganar. Sofía llegó a mi apartamento con 2 maletas y una actitud que mezclaba derrota y soberbia. No preguntó si podía usar mi habitación, simplemente la ocupó. Yo, como idiota, me mudé al sofá sin protestar. Me dije a mí mismo, es solo por unas semanas, un mes como máximo. Ella acababa de romper con Raúl, el tipo que la había hecho llorar durante años. Era mi deber ayudarla. No. Al principio, fue casi silenciosa. Dormía mucho, comía poco. Yo cocinaba, limpiaba, le dejaba dinero sobre la mesa. Para el supermercado, para tus cosas, para el metro. Me levantaba a las 6 de la mañana para ir a trabajar y volvía a las 8 de la noche. Ella estaba siempre ahí, viendo series, con bolsas de comida rápida, sin señales de haber buscado empleo o salido siquiera. ¿Fuiste a entregar tu currículum? Le pregunté una noche mientras recogía envases de hamburguesas del suelo. Hoy no. No me sentía bien. Mañana, tal vez. Pasaron los días. Luego semanas. El mes terminó y Sofía seguía en la cama, como si el mundo le debiera tiempo y compasión ilimitada. Pero lo que más me inquietó no fue su flojera. Fueron las preguntas.
¿Tú guardas tus extractos bancarios? ¿Tienes una carpeta donde los pones? ¿Sabes cuál es tu puntaje de crédito ahora? Seguro es alto, ¿no? ¿Tu contrato de alquiler es renovable? ¿Por cuántos años? Al principio creí que solo hablaba por hablar. Pero había algo en su tono, algo frío, calculador. Como si estuviera recogiendo piezas de un rompecabezas. Mi rompecabezas. Una noche la vi sentada en mi escritorio, revisando unos papeles que había dejado. Dijo que buscaba un bolígrafo, pero noté que mis documentos de impuestos estaban fuera de lugar. Desde entonces, empecé a guardar todo bajo llave. Y aún así, la tensión se acumulaba. Un sábado por la mañana, mientras fregaba la cocina, escuché su voz en el pasillo. Hablaba por teléfono, creyendo que yo dormía. No te preocupes. Él no sospecha nada. Sigue pagando todo. Es perfecto. Sí, pronto. Ya lo hablamos. Nos mudamos los dos aquí. Él se va, nosotros nos quedamos. Se me heló la sangre. Pero no salí. No la enfrenté. Me limité a observar desde el marco de la puerta mientras ella sonreía. No sabía con quién hablaba. Pero sí sabía lo que estaba haciendo, preparando el terreno para quedarse con todo. Y no estaba sola en el plan. Esa noche no dormí. Recordé todas las veces que le pagué sus cosas. Como, después de que Raúl la dejara, ella no tenía un peso y yo le compré medicamentos, ropa, incluso le presté mi laptop. Ella lloraba, yo corría. Ella se quejaba, yo resolvía. Siempre había sido así. Desde niños. Sofía era la princesa de la familia. La mimada. La que nunca enfrentó consecuencias. Yo, el mayor, era el responsable. El que resolvía. El que tragaba saliva mientras veía cómo mis padres le celebraban hasta sus caprichos más ridículos. Cuando terminé la universidad, trabajaba doble turno para pagar mis cuentas y, aún así, le transfería dinero para sus cursos. Cuando se fue a vivir con Raúl y no podían pagar el alquiler, ¿quién cubría la diferencia? Yo. Siempre yo. Y ahora, cuando por fin pensaba que estaba ayudando a alguien a reconstruirse, resulta que me están usando como una pieza más en un juego. Decidí no confrontarla. No todavía. Solo empecé a observar más de cerca. A revisar mi cuenta bancaria todos los días. A verificar que mi correo no estuviera siendo desviado. A colocar claves en todo. Y sobre todo, a guardar capturas de pantalla. De sus mensajes. De sus búsquedas sospechosas en la laptop que yo le había prestado. Empecé a crear una carpeta que titulé, Plan Sofía. Porque si ella estaba jugando sucio, yo también podía hacerlo. El miércoles llegué temprano del trabajo. Esta vez no fue casualidad. Había preparado cada detalle como una obra de teatro. La laptop abierta en la mesa del comedor. Una silla frente a ella. El video listo para reproducirse. El contrato de alquiler impreso. Un sobre con copias de sus mensajes. Y la llave del buzón, que ella nunca había pedido, pero que yo cambié la semana pasada por si acaso. Sofía estaba en la ducha. Cuando salió, con el cabello envuelto en una toalla, se sorprendió al verme en la mesa, serio, sin la habitual sonrisa. ¿Qué pasa?, preguntó mientras se servía agua. Siéntate. Tenemos que hablar. Frunció el ceño, pero obedeció. Algo en mi tono la descolocó. Puse play. En la pantalla apareció ella. Caminando por la acera, tomada de la mano con Raúl. El audio era nítido. Su voz diciendo, todo va según el plan. Él no sospecha nada. Raúl respondiendo, pronto viviremos juntos aquí, sin él. Cuando el video terminó, Sofía se había puesto pálida. ¿Me estás espiando? ¿Qué es esto? Una grabación legal en espacio público.
¿Quieres que la suba a redes? ¿O prefieres que se la envíe a papá? No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Tú entraste a mi casa con una historia. Me pediste ayuda. Y yo te la di. Te ofrecí techo, comida, apoyo emocional. ¿Y a cambio qué recibo? ¿Un plan para quitarme mi hogar? Ella se levantó de golpe. No entiendes nada. Yo estaba mal. No sabía lo que decía. ¿No sabías? ¿Y los mensajes que dejaste en la laptop mientras usabas mi cuenta? Cuando él se canse, lo echamos. Esta será nuestra casa, leí en voz alta. Eso no es mío. Claro que sí. Tengo la IP. Las capturas. El historial. Cada movimiento tuyo lo tengo documentado. Así que te repito, te vas. Tienes 72 horas. ¿Y si no? Saqué el contrato de alquiler. Estaba solo a mi nombre. Ya hablé con el dueño del edificio. Si no estás fuera en 3 días, cambio la cerradura. Además, envié una copia del video y los archivos a mi abogado. Por si intentas cualquier cosa rara. La vi derrumbarse. Literalmente. Se dejó caer en la silla. La mujer que siempre manipulaba, que siempre conseguía lo que quería, ahora parecía una niña atrapada en su propia trampa. No puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Tú te hiciste esto sola. ¿Y a dónde voy a ir ahora? No tengo dinero. No tengo trabajo. No es mi problema. ¿Dónde ibas a meterme tú cuando me echaras? ¿También ibas a llorar entonces? Ella no respondió. Y un detalle más, añadí con calma, llamé a mamá. Le conté todo. ¿Y adivina qué? No se sorprendió. Dijo que conociéndote, era cuestión de tiempo. ¿Qué le dijiste a mamá? Chilló, como si hubiera revelado un secreto de estado. Todo. Incluso le envié el video. Me dijo que si vuelves a aparecer por su casa con Raúl, llamará a la policía. Sofía se llevó las manos a la cabeza. Esto no puede estar pasando. Claro que puede. Porque lo planeaste tú. Y yo solo me adelanté. Se levantó sin decir nada más. Fue a la habitación y empezó a empacar. Yo me fui al balcón. Respiré. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, poder. No rabia. No venganza. Poder real. El tipo de poder que sientes cuando por fin te sacas de encima una carga de años. Una carga con nombre y apellido. A la mañana siguiente, al despertar, ya no estaba. Solo una nota en la mesa. Te odio. Pero algún día lo entenderás. La rompí sin leer el resto. Porque yo ya había entendido todo. Los primeros días después de que Sofía se fue fueron extrañamente silenciosos. No se escuchaban las notificaciones del microondas a las 3 de la mañana, ni sus pasos descalzos por el pasillo, ni la puerta del baño cerrándose con fuerza cada vez que tenía una rabieta por algo absurdo. Era paz. Y sin embargo, el vacío también se sentía. No por ella, sino por todo lo que representaba. Por el eco de años pasados intentando complacer, sostener, perdonar. Me había pasado media vida justificando su comportamiento porque era familia. Y ahora que se había ido, lo único que quedaba era espacio. Físico. Mental. Emocional. Y ese espacio se llenó rápido. Dormí por primera vez en semanas sin despertarme sudando. Cociné para mí, y solo para mí. Volví a leer por las noches, algo que no hacía desde que Sofía invadió mi sala con sus telenovelas ruidosas. Incluso recuperé mi escritorio, ese rincón que había sido secuestrado por su maquillaje, sus facturas impagas, sus diarios. Pero lo más curioso fue lo que vino después. El miércoles siguiente, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. ¿Puedes venir a cenar este fin de semana?
Preguntó con una voz que intentaba sonar casual. ¿Sofía estará? Repliqué, directo. No, suspiró. Está con Raúl. No sabemos dónde. La cena fue incómoda al principio. Mi madre servía ensalada como si estuviéramos en un funeral. Mi padre ni siquiera levantaba la vista del plato. Pero después de unos minutos, rompí el hielo. Ya lo saben, ¿no? Mi madre asintió lentamente. Lo vimos todo. El video. Los mensajes. Fue mucho. Y... Estoy decepcionada, dijo, pero no de mí. Por primera vez, sus palabras apuntaban a Sofía. Mi padre habló por fin. Yo siempre supe que ella tenía algo oscuro. Pero pensábamos que cambiaría. Cambiar no es una obligación, respondí. Pero tampoco lo es perdonar lo imperdonable. Se hizo el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me discutía. Nadie me culpaba. Nadie trataba de minimizar lo que había pasado. Mi madre soltó su tenedor. ¿Crees que volverá? Tal vez, dije. Pero a mí no me encontrará. Días después, me escribió mi tía Marta, la única en la familia que jamás se tragó la versión de Sofía víctima. Me agradeció por tener el coraje de poner límites. Me dijo que su hija había pasado por algo parecido con su hermano. Que muchos en la familia lo habían visto venir, pero que nadie se atrevía a enfrentarlo. Y entonces vino el mensaje que no esperaba. Una tarde, mientras tomaba café en mi balcón, llegó una notificación de Instagram. Era un mensaje de una cuenta que no reconocía. La foto de perfil era una mujer con gafas de sol. El nombre, Clara M. Al abrirlo, me congelé. Hola. No nos conocemos, pero estuve con Raúl hace años. Vi el video. Lo compartieron en un grupo donde estoy. Solo quería decirte gracias. No por lo que hiciste, sino por mostrar lo que muchos callan. Ese hombre destruyó a más de una mujer. Y si tu hermana se dejó arrastrar, ella también será responsable. Pero tú hiciste lo que debías. Gracias. Le respondí con un simple gracias por escribir, pero me quedé mirando la pantalla mucho rato después. Porque sí, todo dolía todavía. Pero al menos ahora sabía que había valido la pena. A la semana, llegaron nuevos mensajes. De primos lejanos, de amigos de infancia, incluso de mi jefe, que se enteró por un conocido en común y me ofreció apoyo incondicional. Todos decían lo mismo, que había sido valiente. Que poner límites era difícil. Que muchos nunca lo hacían. Pero el mensaje más inesperado llegó de alguien muy cercano. Kevin. El exnovio de Sofía anterior a Raúl. Me escribió una tarde. Lamento todo lo que te hizo pasar. A mí también me destruyó, aunque de otra manera. Pero verla contigo, pensé que había cambiado. Ahora veo que solo cambió de víctima. Qué bueno que saliste a tiempo. Ojalá yo lo hubiera hecho. Cerré el celular. Respiré hondo. Y entendí algo fundamental, esta historia ya no era solo mía. Era de todos los que habíamos sido usados, manipulados, silenciados. Yo simplemente había encendido una luz. Y no pensaba apagarla. A veces me despierto en mitad de la noche esperando escuchar la puerta del baño cerrándose con fuerza, o el sonido de la serie turca que Sofía veía con el volumen al máximo. Pero ya no están. Y cada vez que recuerdo que se fueron, sonrío. No porque me alegre del caos que ella misma se provocó, sino porque sé que finalmente elegí dejar de ser la víctima silenciosa. Toda mi vida me enseñaron que la familia está por encima de todo. Que uno debe perdonar. Que el amor familiar es incondicional. Pero lo que nunca me dijeron es que el amor no es esclavitud. Que uno no debe prenderse fuego para calentar a los demás. Que dar, sin recibir respeto a cambio, no es nobleza, es abandono de uno mismo. Hoy mi apartamento está limpio. Tranquilo. Ordenado.
Pero más importante que eso, está libre de miedo, de culpa, de manipulación. Sofía no volvió a escribirme. Supe por mi tía que se fue a vivir con Raúl a un barrio lejano, donde nadie los conoce. No me sorprende. Gente como ellos necesita un nuevo escenario cada vez que queman el anterior. Mis padres y yo hablamos de vez en cuando. No es una relación perfecta, pero por primera vez me escuchan. No con lástima, ni con condescendencia, sino con respeto. Algo cambió cuando vieron que ya no me dejaba pisotear. Y lo más importante, yo cambié. Volví a hacer cosas que me gustaban y que había abandonado. Empecé a escribir. A correr por las mañanas. A planear un viaje para mí, sin pensar si tendría que mandar dinero a alguien. Y por primera vez, lo hice sin sentirme culpable. A veces pienso si Sofía entenderá alguna vez lo que perdió. No solo un techo, ni una cuenta bancaria andante. Perdió a alguien que la quiso de verdad. Alguien que estuvo ahí cuando todos la abandonaron. Pero la gente como ella no pierde. Solo reemplaza. Hasta que ya no queda nadie más. Y ahí, en esa soledad que ella misma construyó, tal vez algún día entienda lo que yo aprendí demasiado tarde. No estás obligado a arruinar tu vida por la gente que comparte tu sangre. Porque hay algo más fuerte que la familia. Los límites. Y yo, finalmente, los puse.